en Santiago. Ya estamos, dos servicios, dos mensajes más. Hoy vamos a estar cubriendo los versículos 12 al 18 del capítulo 5 de Santiago. Y como ya hemos visto a través de toda la carta, la iglesia estaba siendo perseguida y estaba pasando por diversas pruebas y sufrimientos. Estaba pasando por diversas pruebas y sufrimientos. Y en las últimas secciones vimos que sufrían de dificultades económicas, de pobreza y de persecución. Si recuerdan, vimos en los versículos del 1 al 6, los ricos pecadores, dueños de muchas tierras, oprimían y defraudaban a los pobres, lo que provocó la muerte de algunos. Y mientras llegamos al final de esta carta, podemos ver que Santiago estaba bien consciente de la persecución, de la prueba y los sufrimientos de la iglesia. Tanto así que los llama ¿a qué? A ser pacientes, a fortalecer sus corazones, a no quejarse y a seguir el ejemplo de aquellas personas que fueron pacientes y confiaron hasta el final. El llamado a ser paciente poniendo su mirada en la venida del Señor Jesucristo, viviendo sus vidas convencidos de un futuro glorioso. Hoy vamos a ver otro llamado bien importante. Otro llamado bien importante que la iglesia necesitaba. Que la iglesia necesitaba, ¿para qué? Para ayudarlos a ser pacientes y a responder a sus pruebas y sus sufrimientos de una forma que glorificara a Dios. Otro llamado que necesitamos tú y yo. ¿Qué necesita la iglesia para ser paciente y responder a sus pruebas? Primero, dijimos el domingo pasado, que es tener nuestra mirada en la venida del Señor. Recordar ese futuro glorioso que nos espera. Pero ahora Santiago nos dice que la iglesia necesita la oración. La oración. Santiago le hace el llamado a la iglesia a que oraran y que hicieran de la oración una prioridad. Sinceramente, iglesia, no me sorprende que Santiago nos hable de la oración mientras esperamos con paciencia la venida del Señor. No me sorprende, porque ella es esencial, ella es importante, ella es necesaria, ella es indispensable, como lo quieras llamar. La oración, iglesia, en nuestras vidas debe ser una prioridad. Amén. La prioridad de nuestra oración es el título del mensaje. Santiago 5, versículos 12 al 18. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Si tienes la Nueva Biblia de las Américas, se encuentra en la página 1248. Vamos a estar de pie para leer la palabra del Señor. Santiago continúa su exhortación a la iglesia y les dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, les serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gracias, Señor. Y esta tarde, Señor, nos enfrentamos, nos paramos, Señor, y deseamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, y como siempre es mi deseo de que tu Espíritu
ponga en nosotros el deseo de ponerla en práctica. Que haga un cambio en nuestras vidas, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Toca nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos entender y glorificarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Antes que hablemos de la oración, encontramos un verso importante, un verso que tiene que ver con la integridad de una persona. Podemos ver que es importante porque Santiago comienza escribiendo sobre todo, en medio de todo lo que ha dicho en su carta, especialmente en los últimos exhortaciones que él ha hecho. Esto es especialmente importante. Punto número 1, íntegros en nuestro hablar. El versículo 12 dice, y sobre todo, hermanos míos, vemos que vuelve a llamarle hermanos míos. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Mucha gente piensa que Santiago está prohibiendo totalmente el juramento. Y eso es imposible porque en la cultura judía la mayoría de las transacciones eran a través de juramentos. Santiago no está hablando de un juramento formal o legal. Nosotros hacemos juramentos formales y legales todo el tiempo. El tipo de juramento del que habla Santiago, escuche bien, es el que se usa para convencer a otras personas de que estamos diciendo la verdad cuando lo que decimos no es verdad. El juramento que se hace para engañar a alguien, para mentir, posiblemente usando el nombre de Dios y su creación en vano. ¿Cuántos han escuchado o cuántos han dicho? Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. ¿Quién hacía eso? Te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre. Te lo juro por mis hijos. Posiblemente estos cristianos, la iglesia a la cual Santiago le escribe, estaban diciendo todo tipo de mentiras y jurando por el cielo y por la tierra y por cualquier cosa. ¿Para qué? Para conseguir posiblemente dinero, posiblemente comida, debido a sus necesidades. Pero Santiago les advierte que no juraran ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Nuestro sí y nuestro sí y nuestro no debe ser suficiente sin tener que jurar. Un juramento no es necesario para un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano es honesto. Un cristiano siempre dice la verdad, ¿verdad que sí? Amén. Santiago quería proteger a la iglesia y por supuesto nos quiere proteger a nosotros hoy aquí de caer bajo el juicio de Dios. Protegernos de caer bajo el juicio y la disciplina de Dios. Iglesia, nuestra vida debe caracterizarse por la verdad. Por la verdad. De tal manera que cuando alguien nos escuche hablar, sepan que decimos la verdad. Que cuando digamos voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, sepan que estamos diciendo la verdad y que lo vas a cumplir fielmente. Dios nos llama a siempre decir la verdad. Que nuestra vida se caracterice por la integridad de nuestras palabras. Que nuestra promesa sí
sea respaldada por nuestra conducta, sí. Y que nuestro no sea respaldado por nuestra conducta, no. Te pregunto, ¿seré yo íntegro o serás tú íntegro en tu hablar en esta tarde? Tus palabras inspiran confianza. O cada vez que hablas, dices algo, tienes que jurar, porque ya nadie te cree. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y ¿sabes qué? ¿Sabías que nuestro discipulado y nuestra predicación del Evangelio se afecta si no hay integridad de palabras en nosotros? Eso es importante. Seamos personas íntegras y seamos personas de confianza. ¿Y sabes qué más se afecta? ¿Sabes qué más se afecta si no hay integridad de palabras en nosotros? Nuestra vida espiritual. Y en especial nuestra oración y nuestras alabanzas. Punto número 2. El cristiano que ora y canta alabanzas. El versículo 13 comienza con una pregunta. ¿Sufre alguien entre ustedes? Escribe Santiago. Yo me imagino a la iglesia leyendo esa pregunta. ¿Sufre alguien entre ustedes? Pues claro que sí. Claro que sí. ¿Estaría la iglesia sufriendo? Claro que sí. ¿Qué tenían que hacer en medio de su sufrimiento? La respuesta de Santiago fue corta y clara. La respuesta de Santiago era lo que más necesitaba la iglesia en ese momento. Era lo que más necesitaba la iglesia en medio de su sufrimiento. Versículo 13. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Que haga oración. La oración era lo más que necesitaba la iglesia porque su respuesta a las pruebas y a su sufrimiento, ¿qué era? Hemos visto que era quejarse. Hemos visto que era quejarse unos a otros. Pero la contestación de Santiago, mejor respuesta no existe. En medio de nuestras pruebas debemos ¿qué? Hacer oración. La respuesta de Santiago es lo que necesita y debe hacer todo cristiano en medio del sufrimiento. La respuesta de Santiago es especial porque la oración es una invitación de parte de Dios para nosotros acercarnos a Él, para que podamos renovar nuestras fuerzas y sentir su cuidado. A través de la oración nos encontramos con Dios en medio de nuestro sufrimiento y podemos experimentar su gracia y podemos experimentar su cuidado, su misericordia. Iglesia, morada de Dios, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? En medio de las diversas pruebas, aflicciones y sufrimientos que vienen a nuestra vida, Dios nos llama a que le busquemos a Él en oración. Y no necesariamente orar para que Él nos liberte de ese sufrimiento, sino también para que Él nos fortalezca, para que podamos resistir con fidelidad y paciencia. Porque si Él quiere, no nos quita la prueba o el sufrimiento. Iglesia, la oración no es otra cosa que dependencia total en Dios. Dependencia total en Dios. Cuando oramos, le decimos a Dios que dependemos de Él. Cuando oramos, le decimos a Él que Él es soberano y que tiene control de toda situación, de todo lo que sucede en nuestras vidas. Cuando nos arrodillamos, cerramos nuestros ojos y comenzamos a hablarle a Dios, le decimos a Él que sin Él no podemos. Y noten la confianza en la respuesta de Santiago.
¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Confianza, porque Él sabe que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que Él también las contesta. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Alegre en medio de las pruebas y sufrimiento? Claro que sí. Hablamos de eso. Hablamos de eso. Es posible tener gozo en medio de las pruebas. La palabra alegre da la idea de alegría del corazón y del espíritu. La alegría que uno puede tener o sentir cuando las cosas están bien. Qué bien nos sentimos cuando todo va bien, ¿verdad? Pero también hay alegría cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están bien nos sentimos bien alegres. Y en medio de esa alegría Santiago nos dice que cantemos alabanzas. Que cantemos alabanzas. ¿Por qué? Porque cantar alabanzas es reconocer que Dios es quien nos ha bendecido. Nuestra alegría viene de Dios. Cantar alabanzas es darle la gloria a Dios. Cantar alabanzas cuando las cosas están bien nos protege de nosotros, nos protege de orgullo, nos protege de nosotros llevarnos la gloria. El cantar alabanzas a Dios es reconocer su providencia y su soberanía. Es reconocer que Él tiene control de todo lo que sucede en nuestra vida. Ese momento de alegría y en el momento de las pruebas, Él tiene control de todo eso. Douglas Moo, en su comentario del libro de Santiago, escribió de este versículo: el recordatorio de cantarle alabanzas a Dios es más necesario en tiempos de alegría que en tiempos de sufrimiento. ¿Por qué ustedes creen que es así? Porque cuando las cosas están bien, porque cuando nos sentimos alegres, ¿qué pasa? Es fácil olvidar que nuestra alegría viene de Dios. Si hoy te sientes alegre, no te olvides de Dios. Y expresa tu alegría cantando alabanzas. Que otras personas vean tu alegría. Reconoce y demuestra que tu alegría viene de Dios. Alec Motyer, otro escritor de un comentario del libro de Santiago, escribe de estos, del versículo, del punto número 1 y punto número 2. Dice, gracias Mateo, tanto en los periodos de sufrimiento y problemas como en los de alegría, la oración y la alabanza reconocen que Él es suficiente. Orar a Él es reconocer su poder soberano para satisfacer nuestras necesidades. Y alabar es reconocer su poder soberano en la designación de nuestras circunstancias. Ya sea como fuente de provisión en la necesidad o como fuente de alegría, Dios es nuestra suficiencia. ¿Estás sufriendo? Ora. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Dios es todo suficiente. No importa en qué situación te encuentres. Punto número 3, los ancianos que oran. Versículos 14 y 15. Quiero comenzar señalando que estos versículos, antes de leerlo, quiero comenzar señalando que estos versículos asumen que todo cristiano es parte de una iglesia local dirigida por unos ancianos, por unos pastores. Y donde esos cristianos confían y pueden llamar a sus ancianos, a sus pastores, cuando sea necesario. Y espero que aquí lo entiendan así. También quiero señalar que estos versículos no están prohibiendo la visita a los doctores
o el uso de medicinas. Como tampoco están insinuando que si alguno está enfermo, la razón debe ser por un pecado personal. Aunque sí, la palabra de Dios enseña que las enfermedades son causa del pecado porque vivimos en un mundo de pecado. Pero la enfermedad en una persona no necesariamente es causada por un pecado personal. Ahora, puede que haya una conexión como forma de consecuencia, gracias. Como forma de consecuencia puede que haya una conexión, pero no siempre. Porque te dé un catarro o te dé un cáncer no quiere decir que hay pecado específico en tu vida. Amén. Tampoco debemos engañarnos al pensar que si somos cristianos o estamos creciendo espiritualmente, no nos vamos a enfermar. El cristiano se enferma. Versículos 14 y 15. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Estos son unos versículos bien interesantes. La palabra enfermo en el versículo 14 es asteneo en el original, que en el griego original tiene dos significados. Esa palabra asteneo es usada en todo el Nuevo Testamento, pero cuando se usa tiene dos significados. El primero es enfermedad física. Cuando habla de enfermo, enfermedad física. Y el segundo es debilidad emocional o espiritual causada por las pruebas y el sufrimiento. Santiago nos puede estar hablando del caso de una persona que está enferma físicamente y a la vez está débil emocional y espiritualmente. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Primero vemos el caso de una persona que está enferma físicamente de tal manera que se le hace difícil estar congregada con la iglesia, estar unida a la iglesia. Una persona que está acostada en una cama. El versículo 14 al decirnos que llame a los ancianos, significa que los ancianos tenían que ser llamados primero. Y ellos tenían que ir al lugar donde se encontraba el enfermo para que oraran por él. Ellos tenían que ir al lugar donde se encontraba esa persona porque posiblemente estaba en cama y no podía estar junto a la congregación. Y también lo vemos en la declaración, el Señor lo levantará en el versículo 15, implicando que esa persona está acostada en cama. Segundo, es el caso no solo de una persona que está enferma físicamente, sino que está débil emocional y espiritualmente. Esa persona que está enferma físicamente, que está en cama, está débil emocional y espiritualmente. Vemos que son los ancianos los que oran por el enfermo. También vemos que es la oración de fe, la fe. La fe es de los ancianos y no de la persona que está enferma. Pero a pesar de estas definiciones, podríamos decir muchas cosas como hace la gente, dicen muchas, tratan de traducir estos versículos de muchas maneras. Claramente vemos que el énfasis aquí es la oración. La oración, el desear también la oración. Desear que el Señor obre en mi vida. ¿Sabían que este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se habla de llamar a los ancianos y también de ungir a una persona con aceite? También vemos que Santiago también menciona a los ancianos ungiendo a las personas enfermas con aceite en el nombre del Señor. Y
Como he dicho, mucho se ha discutido del significado de ungir a una persona con aceite. Muchos dicen que el aceite del que habla Santiago era medicinal. Otros dicen que era para levantar el ánimo. Mi opinión es que el aceite era simbólico. Simbólico. La persona enferma era ungida por los ancianos mientras ellos oraban. ¿Para qué? Para que la persona supiera que la presencia de Dios estaba con ellos. Para que supiera que ese enfermo, que esa persona enferma le pertenecía a Dios. ¿Por qué digo que es simbólico? ¿Por qué digo que es simbólico? Porque en última instancia, iglesia, el poder de sanidad no se encuentra en ningún aceite, sino en el Dios que escucha las oraciones de fe y el Dios que es todopoderoso. Amén. ¿Creemos que Dios puede sanar hoy? Claro que sí. Claro que sí. Dios usa oraciones de fe para sanar a las personas y creemos que Dios puede sanar hoy. Él es poderoso, Él puede hacer lo que Él quiera. La oración de fe es una oración que expresa confianza en Dios. Expresa el sometimiento a la soberanía y a la bondad de Dios. Oramos por fe, confiando en la voluntad de Dios. Confiando en lo que Dios quiera hacer en ese momento. Confiando de que Él puede sanar tu enfermedad, nuestra enfermedad. Él puede sanar tu debilidad emocional y espiritual, si es su voluntad. ¿Estás enfermo? ¿Te sientes desanimado y estás falto de fe? Confía en la oración de fe. Llama a los ancianos de la iglesia. Llama a los ancianos de la iglesia para que seas levantado. Y si tu enfermedad o desánimo vino por un pecado específico, como consecuencia de... ¿Qué fue lo que dijiste? Consecuencias. Si tu enfermedad o desánimo vino por un pecado específico y personal, te será perdonado. Te será perdonado. Mucho se puede decir de esto, pero no lo quiero dañar. Me quedo ahí. Punto número 4, la iglesia que ora. Por tanto, versículo 16, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Primero vemos que Santiago quiere que en la iglesia se confiesen los pecados unos a otros. Aunque es posible que nos confesemos, es posible confesarnos cualquier pecado unos a otros, Santiago se refiere a unos pecados específicos. Santiago se refiere a esos pecados, a esas ofensas que causan división en la iglesia. Santiago conocía a la iglesia. Él sabía que ellos tenían que confesarse los pecados unos a otros para que hubiera reconciliación y para que sus oraciones fueran escuchadas. Sabemos que en la iglesia había favoritismos, como vimos en toda la carta. Sabemos que se hablaban mal unos a otros. Sabemos que habían guerras y conflictos. Sabemos que se quejaban unos a otros. Sabemos que habían envidias y sabemos que habían ambiciones personales. Santiago quería que se confesaran los pecados unos a otros para que hubiera reconciliación y hubiera unidad, hubiera sanidad. Lo mismo en la iglesia morada de Dios. Lo mismo entre nosotros. Debemos confesar nuestras ofensas los unos a otros. ¿Para qué? Para que haya reconciliación y para que seamos sanados. De la misma manera que debemos confesar los pecados unos a otros,
que dice, debemos orar unos por otros. Orar unos por otros. Aquí hemos hablado mucho de familia, comunidad, de unidad, y sabemos que un cristiano necesita estar envuelto con otros hermanos para que se confiesen sus pecados y sus sufrimientos y puedan orar juntos. Puedan orar juntos. Porque las oraciones de los justos, ¿qué dice? Son efectivas y tienen poder. Tienen poder. Santiago entonces nos da un ejemplo del poder de la oración en la vida de Elías. Punto número 5, el profeta que ora. Versículos 17 y 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Quién era Elías? Santiago nos dice que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías es un ser humano como tú y como yo. Un ser humano ordinario como tú y como yo. Un hombre con nuestras mismas debilidades, con nuestros mismos temores, con nuestras mismas frustraciones y con nuestras mismas ansiedades. Ese era Elías. Pero dice que Elías oró fervientemente, él oró con fe, él oró con deseo y pasión. Así deben ser nuestras oraciones, fervientes, con fe, con deseo y pasión. Elías era un hombre ordinario, orando fervientemente a un Dios extraordinario. Cuando oramos, le oramos a ese Dios extraordinario. Un Dios extraordinario que escucha nuestras oraciones y responde a ellas. Santiago trae esta ilustración para dejarnos ver el poder de la oración. Las oraciones de Elías no fueron contestadas porque Elías era un superhéroe o una persona super espiritual. Todo lo contrario. Sus oraciones fueron contestadas porque Dios es poderoso, porque Dios es misericordioso y porque Dios es generoso. Y la buena noticia, iglesia, la buena noticia es que como Elías es semejante a nosotros, tú y yo tenemos el mismo acceso a Dios. Tenemos el mismo acceso a Dios. El mismo acceso al Dios que es poderoso, que es misericordioso y que es súper generoso. Iglesia, Santiago insiste en la necesidad, en la importancia y la prioridad de la oración. Él insiste que mientras esperamos por la venida del Señor, nos acerquemos a Dios en oración. Que confiemos en la oración de fe de otras personas y que oremos unos por otros. Dios desea que seamos hombres y mujeres de oración. Que tengamos un espíritu, el espíritu de orar sin cesar y creyendo en el poder, creyendo en la misericordia y la generosidad de Dios. Y que cuando nos falte la fe, confiemos en la oración de fe buscando la ayuda de los ancianos de la iglesia. Pero también buscando orar unos por otros. Iglesia, morada de Dios. Detrás de este llamado a orar, detrás de este llamado de nosotros acercarnos a Dios en oración, de poder comunicarnos con Dios, de poder demostrar nuestra necesidad de Dios. Detrás de este llamado está la gracia y la generosidad de Dios.
El llamado específico a orar y a cantar alabanzas son una invitación de parte de Dios. Son una invitación de parte del Dios de amor y de gracia. Son una invitación de parte de Dios a que nos acerquemos a Él y podamos disfrutar de su gracia, de su misericordia y su generosidad. Santiago mismo nos dijo en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En oración y alabanza. En oración y alabanza. Pero, ¿cómo es posible que tú y yo podamos acercarnos al único y verdadero Dios en oración? ¿Cómo es posible, iglesia? Solo por el sacrificio de Cristo Jesús. Solo posible por el sacrificio de Cristo Jesús. Iglesia, tú y yo podemos acercarnos a Dios porque Él primero se acercó a nosotros. Si Él no se hubiera acercado a nosotros, no tendríamos ninguna esperanza. Él se acercó a nosotros al enviar y sacrificar a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Miren lo que dice Hebreos 10, versículos 19 y 22. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por la muerte de Jesús, por el sacrificio de Jesús. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo nos acercamos con un corazón sincero? En oración. Acerquémonos en oración al Dios de gracia, misericordia y generosidad. Orando fervientemente y con fe. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra iglesia. Y para que los propósitos de Dios se cumplan en el mundo también. Iglesia, y todo para su gloria y honra. Todo para su gloria y honra. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer oración. Y vamos a alabar a nuestro Dios. Yo no sé usted, pero al saber que me puedo acercar a Dios en oración, eso me trae alegría. Y porque estoy alegre debo cantar alabanzas. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, no hay forma de nosotros expresar nuestro agradecimiento. Señor, de nuestras alabanzas, nuestro agradecimiento no se comparan con lo que tú hiciste por nosotros. En un tiempo atrás éramos tus enemigos, sin esperanza, pero tú te acercaste a nosotros, dices a tu Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz, para que hoy pudiéramos acercarnos a ti, para que hoy pudiéramos cerrar nuestros ojos y hablar contigo y saber que tú escuchas nuestras oraciones, tú contestas nuestras oraciones. Queremos ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a orar fervientemente, a buscarte en oración día y noche, acompañados de la palabra, de tu palabra, que nos habla a nosotros. Ayúdanos si nuestra fe está caída. Ayúdanos a desear la oración de los ancianos de la iglesia y a desear la oración unos a otros, para que no nos quedemos en ese estado, para que seamos sanados,
podamos ser levantados y darte la gloria a ti. Señor, estoy alegre. Mi deseo es cantar alabanzas a ti. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Darte la gloria, celebrar lo que tú has hecho por nosotros. Amén. Señor, mira mis hermanos en esta tarde. Si hay alguien aquí, Señor, que no sabe orar o que no puede orar, Señor, yo te pido que esa persona pueda acercarse a ti sin temor ninguno, sabiendo que tú escuchas cualquier cosa que nosotros decimos. Te pido que el Espíritu Santo hable por esa persona. Señor, que sea una prioridad en nuestras vidas. Gracias por recordarnos que necesitamos de la oración. Mientras esperamos tu venida, mientras esperamos con paciencia, tú nos llamas hoy a orar y acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú eres grande, Padre. Tú demuestras tu grandeza, Señor, en nuestras vidas. Señor, en esta tarde te pedimos, si hay alguien enfermo entre nosotros, que tú traigas sanidad, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso. Sabemos que tú sanas. Tú tienes control de nuestras vidas. Si es tu voluntad, Señor, creemos que tú puedes sanar. Si hay alguien aquí en esta tarde que no conoce a Jesucristo como su Salvador, hoy es día de salvación. Solo tienes que creer que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Y si creemos, seremos salvos. Vamos a esperar con gozo su segunda venida. Y lo bonito es que podemos acercarnos a Él en oración y Él escucha nuestras oraciones. Si deseas hablar de tu salvación, si deseas hablar de Jesucristo, ven a uno de nosotros después del servicio. Amén. No sé si las visitas, las caras nuevas, le han dado una tarjetita para que llenen su nombre. Lice, ¿puedes ayudarme con eso? Está en la caja. Gracias te damos, Señor, por nuestro servicio en el día de hoy, por tu llamado, por recordarnos sobre la oración, que tenemos que comunicarnos contigo. Tenemos que hablar contigo. Sabemos, Señor, que tú vienes en cualquier momento. No sabemos cuándo tú vendrás, pero tenemos que hablar contigo. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración a Dios continúa en nuestras vidas. Con nuestras vidas. Salimos de este lugar con la oportunidad de hacer la oración una prioridad en nuestras vidas. Oremos sin cesar, creyendo en el poder de Dios, en la misericordia de Dios y la generosidad de Dios. Recibamos la bendición pastoral en Judas 1. ...20 y 21. Amados, edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y la iglesia morada de Dios dice: Amén.